como en la guía anterior. Así que bueno, vamos a trabajar con eso. Voy a ir al problema este. Bueno, este lo tengo que cerrar. Esto también lo tengo que cerrar. ¿De la guía 3A, profe? Sí, ya empezamos. Dije 2, ¿no? No, es de la guía 3A. El problema 2 de la guía 3A. Exactamente. Esto sería. Así que bueno, voy a ampliar un poco y les voy a contar más o menos de qué se trata. En realidad, en un principio, el problema dice tratarlo gráficamente, pero como es un problema que nuevo para ustedes, primero lo voy a hacer planteando los números, cómo se resolvería en un parcial. Porque en un parcial no les vamos a pedir que hagan un dibujo, que agarren un transportador, una cosa así. Vamos a hacerlo así, resolverlo numéricamente, y después sí, al final les voy a contar una forma como lo hice operando con un gráfico, solamente usando un gráfico. Pero bueno, me quedo con esto, que va a ser lo que se va a tomar en un parcial, y es lo habitual. Es decir, uno cuando tiene un problema de conservación de impulso en 2, 3 dimensiones, lo que sea, lo que hace es plantear las ecuaciones y resolver. No se pone a hacer dibujitos, por ahí puede servir para guiar todo, pero no es la mejor idea. De todas formas, para cumplir con la consigna del problema, lo voy a hacer al final. Pero primero hacemos la parte con las expresiones de conservación de P, numérica, y resolvemos. Y bueno, les voy contando el problema. Si lo tienen, si lo pueden ir viendo, mejor. Pero les cuento más o menos lo que es. Acá en posición 3 metros hay un bloque que va desplazándose de 2 kilogramos a 0,5 metros por segundo. Y desde esta posición, que es x0 igual 4, se le tira un balazo creo que la velocidad de la bala era, acá no sé, me parece que me equivoqué, no completé algo, 500 metros por segundo, me parece que lo iba a escribir y no lo escribí finalmente. Y bueno. Sí, profe, 500. Sí, 500, sí. No, me olvidé de escribirlo, se ve que estaba pensando no sé qué cosa y me olvidé. Y acá hay un ángulo alfa que, fíjense, yo aproveché, hice esta cuestión es un ángulo que es importante porque estamos trabajando con un vector y tenemos que usar ese ángulo para ver la inclinación respecto de alguno de los ejes. Y el ángulo alfa, fíjense que el triángulo que está acá tiene, los catetos son 3 y 4. Entonces esto mide 5. Esto que está en línea punteada, mide 5 metros. Así que directamente cuando tengamos que usar funciones trigonométricas de este ángulo alfa, en vez de usar la calculadora, nos quedamos con expresiones más sencillitas, como por ejemplo esta, que el coseno de alfa es 3/5, porque sería el adyacente sobre la hipotenusa, o el seno de alfa, 4/5. Una particularidad del problema que por ahí permite evitar la calculadora y trabajar con expresiones fraccionarias simples. Igual trabajar con la calculadora no es tan problemático, pero nos ahorra el trabajo de redondeo. Entonces, fíjense que acá estoy aclarando que el sistema está aislado
entonces el P del sistema es constante. P inicial es igual a P final, y ahí ya está marcado como vectores. Y bueno, vamos a empezar a trabajar con la descomposición de esto, para ver cómo funciona. Vamos a trabajar con los componentes. Primero con el componente Px y luego con el componente Pi. Px es decir, P en la dirección X. Bueno, vamos a ver cómo quedaría esto. Fíjense que acá, disculpen un segundo, a ver que les comento algo más. Este es el P del bloque, este es el P de la bala, y acá la resultante, el P del sistema, que está marcado en rojo o rojizo, en un color cálido, es la diagonal de este paralelogramo. ¿Están de acuerdo? ¿Está ahí? Esto, si yo tengo estos dos vectores para sumar, Sí. te los recuerdo porque cuando después abordemos el método gráfico hay que tenerlo presente a esto. Hay que tenerlo presente y bueno, lo vamos a hacer. Pero ahora vamos a escribir las expresiones y vamos a escribir las ecuaciones que corresponden a cada componente. Vamos a ver la masa de la bala, que es desconocida por su velocidad, pero yo necesito esta proyección. Yo de este vector, que está acá, necesito esta proyección. Fíjense que, o lo mismo que sería la que está ahí, esta proyección. Ahí. En X, proyectar en X. Entonces tengo que multiplicar a ese P por el coseno de alfa, que es 3/5. Eso, ¿lo ven a eso más o menos? Estamos proyectando. Consulta, perdón. Sí, sí. ¿Vio cuando sale la flecha del eje Y que dice velocidad? ¿Qué es eso? ¿Un paréntesis 50? No estaría entendiendo la anotación de lo que aparece ahí. Acá, esto. ¿Dónde está? En el gráfico, en los ejes cartesianos, el eje cartesiano Y, eso que está marcando con la flechita, ¿qué es? ¿La velocidad? Es la velocidad. Y ese Pero es 500 acá. La velocidad es 500. Omití un 0. 500 metros por segundo. Está bien. Y otra consulta y no molesto más. Ahora, siguiendo la flecha esta en oblicuo, digamos, vio que tiene el ángulo de 30 grados marcado ahí. Arriba dice P vector y ahí no veo qué es lo que dice. Acá. Sí. Es el P del bloque, que es 2 kilogramos por 0,5 metros por segundo en la dirección X versor, Okay. la horizontal. Es Muchas eso, gracias. P del bloque. Gracias. Sí, por ahí lo tendría que escribir un poco más grande, por ahí, pero bueno. Entonces, esto sería la masa por la velocidad por el coseno del ángulo, porque estoy averiguando esta componente, que es 3/5, más masa por velocidad del bloque en la dirección X, que es la única dirección en la cual tiene masa y velocidad, que es, sería 2 kilogramos por 0,5, da 1 kilogramo por metro por segundo. Eso es al principio. Luego se produce se incrusta la bala en el bloque. Entonces empieza a moverse todo en conjunto con una masa 0,5 kilogramos más la masa de la bala. Y el problema dice que eso ocurre con una velocidad que tiene un ángulo de 30 grados. Entonces, pero yo tengo que proyectar en X, porque estoy trabajando en la dirección X. Entonces, tengo que proyectar acá, a este vector resultante, lo tengo que proyectar en la dirección X. Entonces va a ser 0,5 kilogramos más m, la masa total, por la velocidad final en X, que es la velocidad final
del sistema, masa bala, pero como tengo que proyectar en X es por el coseno de 30. A ver si se entendió esa expresión hasta acá, cómo salió. Estoy haciendo las proyecciones en X del impulso. Al principio, cuando había dos Yo no entendí, ¿eh? Bueno, vamos por parte, a ver. La primera proyección, a ver. M 500 metros por segundo, por, como estoy proyectando acá, en la horizontal, esto es el adyacente. Tengo que multiplicar por el coseno de alfa. Porque estoy viendo lo que pasa en la dirección horizontal, por coseno de alfa. Fíjate que en la siguiente partícula, que es el bloque, como esto está metido directamente adentro del eje, yo hago la masa por la velocidad, que es 1 kilogramo por metro por segundo, y no lo multiplico por ningún ángulo, ningún seno, ningún coseno, porque está plenamente en el eje. Ahora, luego del choque, salen con un ángulo de 30 grados, y este es el vector P del sistema, nuevo, que en realidad es igual al anterior, es constante, pero vamos a ver el resultante después del choque. P del sistema, y yo lo que quiero es ver la componente X de ese P del sistema. Y la componente X es de vuelta, tengo que ir al eje horizontal y es el adyacente, el cateto adyacente al ángulo X, a 30. Entonces hago el impulso, que es la masa total por la velocidad final, por el coseno de 30. Eso me da la proyección acá. Con eso lo que estoy haciendo es trabajar todo en X, en el eje X. A ver, ¿se entendió ahora? Sí, profe. Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el eje Y. Es decir, ¿qué pasa acá? La velocidad es de vuelta para la bala, m, que no sé cuánto es, que lo tenemos que calcular, por 500 metros por segundo, por, tengo que proyectar esta velocidad acá, en la vertical, y es el seno de alfa, porque es esto. ¿Lo ven? Es en vertical, es el seno. Están interviniendo este y este. Este cateto y esta hipotenusa, que por eso pongo acá 4/5. Y también pongo un signo. ¿Y por qué es ese signo? Es exactamente lo que me estaba preguntando, profe. ¿Qué pasó con el menos ese? Fíjate que este vector... Porque va bajando, ¿no? Claro, es eso. Es decir, la componente esa va para abajo. La que está acá. Es esta ok, sí. Va de la partícula para abajo. Con la otra no había menos porque, fíjate que la otra va para allá, para la derecha. No había problemas con eso. Claro, claro. Sí, sí, sí. Era directamente por el coseno y no había que poner ningún signo. Pero ahí esa va para abajo. Bueno, pasamos a la siguiente partícula, que es el P del bloque, pero el P del bloque está metido íntegramente en el eje Y, entonces no tiene componente, disculpen, en el eje X, entonces no tiene componentes en el eje Y. No hay componentes del P del bloque, que es este, en Y. Así que directamente ni lo puse. Por ahí hubiera sido más ilustrativo que ponga más 0 para el bloque. A diferencia de este, que sí que tiene una componente en Y, que es esta, en el bloque no. Así que me queda menos m por 500 metros por segundo por el seno de alfa, que es 4/5. Bueno, esto es igual a lo que pasa al final. ¿Y qué es lo que pasa al final? Bueno, tengo de vuelta una velocidad final del sistema con una masa, que es la masa total. Entonces la masa total la tengo acá, m más 0,5 kilogramos, y la velocidad final del sistema
o el P final del sistema, tengo de vuelta, tengo que ver esto. Esta vertical tengo que ver, porque estoy trabajando en la dirección vertical, en la dirección Y. Y ahora, fíjense que... Profe, perdón, ahí donde pone 0,5 kilogramos, ¿qué dato Sí. es ese? No lo veo. es la masa del bloque. ¿No lo tenés como 0,5? No, lo que pasa es que voy siguiendo el problema acá y no vi la guía. Sí, es dato. Ahí arranca el enunciado, está. Un cuerpo de 0,5 kilogramos se desliza. Ahí está, ¿o no es eso? Sí, sí. Está bien, disculpen. No, está bien, no hay problema. Bueno, entonces acá lo que tenemos que hacer para el P final, tenemos la masa total, que es esta, la masa total, tengo que hacer la componente de velocidad vertical, que es, acá tenemos 30 grados, bueno, acá es el opuesto, seno de 30 por velocidad final. Y acá de vuelta, hay este signo. Signo menos, de vuelta, ¿por qué? Porque va para abajo. Claro, porque yo tendría esta componente, sería desde acá hasta acá, apuntando para abajo, la componente esta de P. Esto es fundamental, que puedan plantear bien las ecuaciones inicial y final y puedan hacerlo componente a componente, primero en X, después en Y, porque en los de 2 dimensiones va a pasar siempre esto. Así que lo van a tener que tener claro esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer la ecuación 2, que es esta, dividido la ecuación 1, miembro a miembro. Fíjense que hay cosas que se van a ir, ¿no? Que están en ambos lados. Por ejemplo, esta masa total está acá también, se va a ir cuando dividamos miembro a miembro. La velocidad final también se va, porque está acá. Y acá del otro lado, a miembro izquierdo, va a quedar un poco más complicado. Entonces va a quedar, y este menos, con este menos también se va. Entonces me queda esta expresión. M, 500 metros por segundo por 4/5, dividido M, 500 metros por segundo por 3/5, más 1 kilogramo metro por segundo. Igual a todas estas expresiones que están acá, que las simplifico, porque son las mismas, son iguales. Y me queda seno de 30 dividido coseno de 30. Eso es tangente de 30. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Perdón, profe, ¿y qué pasó con el otro miembro, con el seno? Solamente puso 4/5 y 3/5. ¿Y el seno y el coseno de ahí? Los reemplacé por su valor, porque fíjate, mira, a ver, vamos a A ver, mirar. ¿el seno de 4/5 me da eso? No, fíjate, por ejemplo, alfa. El seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, es decir, 4/5. Sí, Y entonces lo reemplacé por eso. está bien, dejaste ese valor. Claro, y donde está coseno, donde había coseno, puse 3 dividido 5, es decir, adyacente sobre hipotenusa. Ya reemplacé los valores. Entonces, Muy bien, gracias. claro, entonces este es seno de alfa y este es el coseno. Bueno, y ahora, bueno, se me acabó la hoja, entonces voy a pasar a la siguiente hoja. Voy a continuar en otra hoja. Así que me esperan un segundito, que ahora lo abro. Bueno, ahí amplificamos un poco. Ahí estamos.
Bueno, esta es la expresión anterior, pero ahora voy a hacer las cuentas acá. Voy a hacer las cuentas. Es decir, 500 por 4 quintos me da 400. Profe, Y este, sí, ¿lo puede agrandar un poquito más? Perdón, ¿eh? sí. Gracias. ¿Ahí se ve mejor? Sí, ahí se ve Sí, mejor. muchas ¿Se ve gracias. mejor o más grande todavía? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces estamos con la expresión anterior. Voy a hacer una cuentita. Este 500 por 4 quintos me da 400. Y este 500 por 3 quintos me da 300. Y ahora lo que voy a hacer es mandar esta expresión, ya con el cálculo hecho, al otro lado multiplicando la tangente. Entonces me queda m por 400 metros por segundo es igual a la tangente de 30 por este numerador que pasé acá multiplicando, que contiene a la masa por 300 metros por segundo más 1 kilogramo metro por segundo. Hago una distributiva acá. Me queda tangente de 30 por 300 metros por segundo más tangente de 30 por 1, tangente de 30 kilogramos metros por segundo. Y ahora lo que tengo que despejar es la masa. Lo que tengo que despejar es la masa de acá. Entonces paso este término que tiene masa del otro lado. Entonces me va a quedar restando. Y saco factor común la masa, que está ahí. ¿Se ve eso? A ver. Pasé tangente de 30, m, 300 metros por segundo, al miembro izquierdo, negativo. Y saqué factor común m, que estaba acá también. Eso es igual a tangente de 30 grados, kilogramo, metro por segundo. ¿Se siguió hasta ahí? Esto es álgebra nada más, ¿no? Sí, profe. El problema físico terminó cuando hicimos el planteo de la conservación de P, componente a componente, y lo hicimos bien al planteo. Ya está. De ahí en adelante son cuentas, nada más. Puras cuentas. Pura matemática que ustedes amarán. Así que bueno. Bueno, ahora para despejar M, paso esto dividiendo este factor 400 menos tangente de 30 a 300. Metros por segundo es esto. Se simplifican los metros por segundo con los metros por segundo. E hice la cuenta. Haciendo esa cuenta, es decir, la tangente de 30 dividido 400 menos tangente de 30 por 300 me da 0,00254 kilogramos. Es decir, pasándolo a gramos, una bala de 2 gramos y medio, más o menos. Más o menos 2 gramos y medio de bala. Y acá, bueno, pide calcular el P de la bala. Cálculo de P de la bala. Bueno, el P de la bala es la masa por la velocidad. Masa por velocidad. Entonces esta es la masa, la velocidad es 500 metros por segundo por este vector coseno de alfa, que me va a dar cuando multiplique 500 metros por segundo por coseno de alfa, me va a dar la velocidad en X. Y esta otra, 500 metros, cuando lo multiplique por menos seno de alfa, me va a dar la velocidad en Y. Esa la habíamos visto, que era la que bajaba. Velocidad que bajaba de la componente negativa de la velocidad de la bala. ¿Se entiende esto? ¿Esta parte la entienden? Estas proyecciones que hicimos. La parte de velocidad, no entendí. Tenemos que multiplicar por la velocidad de X y de Y también. Las dos velocidades por la masa. O sea, las dos componentes de la velocidad. Claro, acá lo puse vectorialmente yo, porque esto dice coseno de alfa. Si vos haces 500 coseno de alfa, te da Px. Sí. 500 seno de alfa, Pi, con el menos esto. Ah, ok.
Sí, Este acá sí, es un punto y coma, es un vector esto, ojo, lo mandé directamente vectorial. Por ahí, está bien. por ahí hubiera estado más piola dejar el 500 adentro, para que vean que estaba proyectando. Pero si lo distribuyen, se ve eso. Ok. Y acá le pongo los valores, ¿no? Este es coseno de alfa, 3 quintos, que es 0,6, y este es 4 quintos, que es 0,8. Cambié, hice las cuentas. Pasé de la fracción a decimal, porque estoy haciendo la cuenta. Sí, Este profe. producto, Hace muchos pasos en uno, por eso me digo que nos perdemos. Va, yo al menos me pierdo. este es el 3 quintos. Sí, Y este es ese el 4. 4 quintos. Sí, sí, Ujú. sí, exactamente es eso. Y bueno, esta multiplicación, 0,0254 por 500 me da 1,27 por kilogramos metros por segundo por 0,6 punto y coma menos 0,8. Haciendo distributiva me queda que el P de la bala es 0,762 punto y coma menos 1,016 kilogramos metros por segundo. Y el módulo de SP, que lo calculamos acá, es 1,27. El módulo, ¿se acuerdan cómo calcular un módulo cuando tienen un vector así de 2 componentes? ¿Cómo había que hacer eso? A ver. La suma de los cuadrados de las dos componentes dentro de la raíz cuadrada. Sí, es decir, la raíz cuadrada de, sí, supongamos que el primer componente es A y el segundo es B, bueno, A cuadrado más B cuadrado, raíz cuadrada todo. Hice eso acá y me dio 1,27 kilogramos metros por segundo, el módulo de P. La masa también la tenemos calculada, que es 0,00254 kilogramos de la bala. Eso es lo que se hace usualmente. Lo que es el tratamiento de escribir las expresiones de conservación del impulso y escribir las proyecciones bien, proyectar bien las velocidades, porque el impulso tiene la masa, eso es un escalar, pero la velocidad es un vector, hay que proyectarlo bien sobre X o sobre Y, según estemos trabajando en X o en Y. Y plantear que ese impulso al final en X es igual al inicial en X, y en Y es lo mismo, el final en Y es igual al inicial en Y, y haciendo todas las cuentas. Pero había otra forma que pide el problema, que es haciéndolo mediante un gráfico. Bueno, ahora se los comento cómo se hace mediante un gráfico. Y acá ya dice algo, hay algo adelantado acá, que dice que vamos a usar regla del paralelogramo. Bueno, y les cuento más o menos cómo es la historieta, a ver. Acá hay una orden de... Acá, fíjense que este dibujo es similar al anterior, ¿no? Está el ángulo alfa, está este cateto 3, este otro 4, pero ya está dibujado a escala. Yo le puse centímetros y centímetros. Y dibujamos P del bloque, que está acá. P del bloque está ahí. Yo lo dibujé de 5 centímetros. Elegí dibujarlo de 5 centímetros. Ustedes pueden elegir la medida que quieran, pero lo elegí para que sea una medida fácil, 5 centímetros. Y aparte, marcamos el ángulo de 30 grados. Este ángulo está marcado bien con transportador, 30 grados. Es el ángulo de la resultante, que es lo que nos dice el enunciado. Y marcamos el ángulo alfa, que está marcado, definido por esta línea punteada. Esto es alfa. Este es el ángulo alfa. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Trazo las paralelas A, esta paralela A por el extremo del vector P. Trazo la paralela A y trazo la paralela B
que esta es una horizontal, paralela a B. ¿Está bien? Y han visto ahí que está el paralelogramo construido. ¿Lo ven al paralelogramo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. y la resultante es la diagonal. ¿Está bien? Sí. Pero yo quiero averiguar el PQ de la bala. El PQ, el P de la bala. Entonces, en el tercer punto, yo digo que PQ, este segmento, que me parece que en matemática ustedes le ponen una barrita arriba, yo me olvidé. Este segmento PQ es el P de la bala. Porque fíjense que el P de la bala más el P del bloque me da esta diagonal, que es la resultante. Y que vale lo mismo antes y después, porque el P se conserva. Entonces, mido PQ, P de la bala, y calculo su valor. Sabiendo que este P del bloque, que es 1 kilogramo por metro sobre segundo, en mi dibujo vale 5 centímetros, pues yo elegí que sea 5. ¿Está bien? A ver si no se entiende, me frenan, preguntan. Ese segmento, entonces, vos decís que vale, no es que lo sacaste por cálculo, la proyección X. Este 1. No, este acá uno, yo te este uno lo puse yo, lo saqué de los pelos. Dije, una escala, bien. 1 kilogramo sobre metros por segundo, que es este P del bloque. Acuérdense que era 0,5 por 2, que era 1 kilogramo metros por segundo. En mi dibujo equivale a 5 centímetros. Ahí está, ahí entendí. Yo lo dibujé así. Ustedes lo podrían haber dicho que uno valía 4 centímetros en su dibujo. Yo elegí ese valor. Tampoco va a elegir un valor muy grande porque se te sale de la hoja, pero bueno, un valor chiquito, bien, más o menos para operar. Perfecto, profe. Y ahora yo mido lo que mide este PQ. Mido cuánto mide, porque ese no sé cuánto mide, porque lo hice por construcción geométrica, trazando paralelas, encontrando la intersección, todo acá. Y lo que voy a hacer es plantear una regla de 3 simple ahora. Bueno, y ampliar esto de vuelta, porque se encogió ahí, no quedó nada. A ver. Fíjense, yo medí yo tengo esta escala, que 5 centímetros es 1 kilogramo metro por segundo, de acá. Y cuando mido PQ, que es el P de la bala, me da que mide, esto lo medí, PQ, me da que mide 6,4, ese es PQ. Bueno, eso es una regla de 3 simple. Tengo que, bueno, como regla de 3 simple, como le digo a los chicos secundarios, multiplicar cruzado y dividir por el que queda. Haciendo eso, me da que el P de la bala es 1,28 kilogramos por metro por segundo. Y en forma teórica, habíamos calculado el P de la bala en vez de 1,28, 1,27 kilogramos por metro sobre segundo. Así que casi de casualidad la pegué. Casi de casualidad. Son muy, muy próximos los valores. Y esa es la resolución gráfica. Reitero, no es lo usual. Es como para complementar, por ahí no es lo usual. Lo usual es encarar los problemas planteando las leyes de conservación y operando algebraicamente, que fue todo el lío que hice al principio. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta sobre esto, algo que les haya quedado alguna duda. ¿O está clarísimo todo? Creo que quedamos como cargando, como la compu cargando. Pensando, ¿no? Sí, pensando. ¿Se entiende por lo menos el dibujo que es un paralelo, que es la regla del paralelogramo? Sí, eso sí,
Está clarísimo. que esta es la resultante, Sí, que este es el otro componente, este lado, el lado PQ representa el P de la bala, sí. este es el otro, este lado representa el P del bloque, El bloque y la resultante. Sí. que hay una escala también. Bien. Claro, lo que pasa es que ver el P ahí dibujado con esas rectas, o sea, en el dibujo es otra cosa de lo que veníamos haciendo. Entonces, como que, hasta que entre la información, profe. Y lo que pasa que acá el paralelogramo no está construido, lo tenés que construir vos. Por ejemplo, esta recta yo la saqué de hacer una paralela a esta, y esta otra B la saqué de hacer una horizontal, paralela. Para saber, al trazar estas dos paralelas, puedo ubicar este punto y sacar PQ. ¿Por qué quiero sacar PQ? Porque PQ, el largo de PQ, me va a decir cuánto vale el P de la bala, según la escala. Porque yo tenía que 5 centímetros era 1 kilogramo metros por segundo. Y PQ, cuando lo medí con una regla, me dio que mide 6,4. Haciendo la regla de 3 simples, usando esa escala, esto da que el PQ, el P de la bala, es 1,28 kilogramos metros por segundo, que es igual a lo que había dado operando con las leyes de conservación y los números, algebraicamente. Acá arriba, resolviendo los sistemas, todo. Ahí. Ese es el resultado anterior. Más o menos se entendió. Igual lo van a tener que estudiar esto. Sí. Van a tener que mirar un rato y estudiarlo, que ya lo vamos a subir. Y bueno, y ahora, si quieren, pasamos a un problema parecido a este, un problema muy parecido, donde también hay que proyectar, hay que trabajar con proyecciones y todas estas cosas. Así que básicamente trabajar en 2 dimensiones es saber proyectar y ver los componentes en X y en Y del impulso. Así que para repasar, yo estoy de tomar agua porque por ahí la garganta me va a empezar a picar de vuelta y se van a decir, uy, qué suerte que este tipo se cayó la boca. Se debe cansar de hablar tanto, profe. Y no soy de hablar mucho, pero bueno. Entonces vamos al problema 4. Problema 4. Ahora vamos abriendo esto. Igual es un poco más corto que el otro. Vamos a ir bajando. El problema es así más o menos. Hay un bloque que va a 0,1 metros por segundo, un bloque de 2 kilos. No, de 40 kilos, no, es pesadito, disculpen, 40 kilos. En Y igual 2 metros y va desplazándose a 0,1 metros por segundo hacia la derecha. Y por acá alguien le tira un balazo con una bala de 0,02 kilogramos al bloque este. Se sabe, después de que el balazo lo alcanzó, que, bueno, como se ve, como uno esperaría, lo empujó un poco y entonces la velocidad es esta ahora, en esta dirección. Es decir, que pasa por el punto 6,3. De vuelta, si miramos esto con un poco de amor, si esto es 2 y esto es 6, esto es 4. Y esto me dice que es 3 directamente. Así que de vuelta tenemos el 3, 4, 5. Apareció de vuelta, como en el otro problema. Y de ahí vamos a sacar las funciones trigonométricas de alfa cuando las necesitemos. ¿Están de acuerdo con eso? ¿O quieren usar calculadora? No, está bien, profe. Hay que usar la trigonometría, que es hermosa. Muy bien, así me gusta. Entonces escribimos piden calcular primeramente la velocidad de la bala. Y bueno, vamos a trabajar componente a componente. Primero estudiamos la componente X del vector P, que es un vector que es este vector, ahí. Fíjense que tiene componente X y componente Y.
Entonces tengo el inicial es antes de que el balazo pegue. Es 40 kilogramos, que es la masa del bloque, por 0,1 metros por segundo. Ese es el inicial. Este no tiene nada que ver. El de la bala. Porque yo puse uno, pero hay dos partículas. Pero eso está en I, si estamos viendo. Está en I, exactamente. Esa es la respuesta. Es decir, eso aporta 0. Para X no aporta nada. Perfectamente, estamos trabajando en I. Entonces se no va. Por ahí acá hubiera sido constructivo poner un más un 0, pero no importa. Bueno, esto es el inicio. Ahora, acá en el miembro derecho ya tengo el bloque con la bala incrustada. Es decir, 40 más 0,02 kilogramos por la velocidad final. Pero no cualquier velocidad final. Es la horizontal. La velocidad final horizontal. Que entonces la tenemos que multiplicar. Si tenemos este ángulo alfa, este es el adyacente, multiplicamos por el coseno. Velocidad final por coseno de alfa. Que lo podemos calcular fácilmente mirando el triángulo ese, y creo que van a estar de acuerdo, que es 3/5 el coseno de alfa. Sí. Porque es el adyacente sobre la hipotenusa, coseno de alfa. Bueno, acá vamos haciendo esta cuenta. 40 por 0,1, 4. Este da 40,02 por velocidad final por 3/5. Ahí está, y a esto lo llamamos ecuación 1. Y así vamos reemplazando para que no quede tan complicado. Y ahora vamos a hacer el planteo de conservación para la dirección I. Al inicio, en la dirección I, en la que va para arriba, está la masa de la bala por velocidad en I. ¿Qué pasa con el bloque acá? Va en X. Va en X, es decir, no aporta en esta dirección. No tenemos que meterlo, no mezclar cosas. Va en X, perfecto. Aporta 0 en esta dirección. Bien. Bueno, entonces la bala se incrusta y tenemos esto. Este masacote de 40 más 0,02 kilogramos por la velocidad final, que es esta. Pero la velocidad final, ¿qué componente de la velocidad final? En I. En I. Entonces, sería esta, la componente I. Esta. Tendría entonces, es el opuesto, entonces va seno de alfa, que es 4/5. Reescribo esto. 0,2 kilogramos, velocidad en I. 40,02 kilogramos, velocidad final por 4/5, que es el seno de alfa. Y bueno, a estas las había nombrado 1 y 2. Bueno. Ahora de vuelta, aprovechándome de que hay muchas cosas repetidas acá en el segundo miembro de ambas ecuaciones, de 1 y de 2, las divido. Hago 2 dividido 1, me quedaría 0,2 BI dividido 4 kilogramos metros por segundo, y 40,02 BF 4/5 dividido 40,02 BF 3/5. Bueno, evidentemente todo esto se va. Se va el 40 y el BF se va. Pasé este 4 kilogramos, lo pasé multiplicando. El 4/5 está acá, quedó acá. Ah, no, hice la división. 4/5 dividido 3/5, 4/3. Y el 0,02 que multiplicaba, lo pasé dividiendo acá. Y me quedó esta cuenta. 4/3 por 4 dividido 0,02. Bueno, haciendo la cuenta, da que BI
que es la velocidad de la bala, da 800 sobre 3 metros sobre segundo. 800 sobre 3 metros sobre segundo. Quedaba 2,66, creo, una cosa así más o menos, 2,66,66. Esa es la velocidad de la bala. Bueno, dije muchas cosas. A ver, preguntas o cosas que se hayan trabado por ahí. ¿Algo que no entendieron? No, una vez que haces el planteo, después es nada más cuenta, pero Exactamente. el tema es que te salga bien el planteo. ¿Sabes lo que pasa? Que si vos planteas mal, estás planteando mal Claro, la física. soná. Y te pones a hacer cuenta y te vas para el lado de los tomates. Sí, sí. Directamente. Podés hacer un Pero cuento posible. la explicación se entiende, profe. Tendríamos que poner manos a la obra, pero se entiende. Pero lo fundamental es hacer bien el planteo físico, porque Sí, estamos en sí. física justamente. Y después, lo otro, las cuentas, bueno, trabajenlas con cuidado matemáticamente, pero no es otra cosa. Es trabajar, hacerlas con cuidado, las cuentas y operar bien. Sí, esa es la mejor parte, porque encima se van un montón de cosas, desaparecen, se cancelan, así que la cuenta no es difícil. Ajá, bueno, bárbaro. Bueno, y ahora en el punto B pregunta la velocidad del centro de masa. Antes, primero. Primero, una cuestión, a ver, antes le saco el machete. Velocidad del centro de masa antes y después del choque. El sistema, como habíamos dicho que está. Aislado, Está aislado, es decir, no recibe fuerzas exteriores. sí, Entonces, habíamos planteado la conservación de P. sí, Y se acuerdan una cosa que les comenté los otros días, que el P total, que se conserva, es igual a masa por la velocidad del centro de masa. sí, Bueno, si el P total se conserva, P total conservado dividido la masa total, me tiene que dar la velocidad del centro de masa. sí. Eso antes. Y después, Lo mismo. Tiene que Lo ser mismo. la misma, había dicho. hay que hacer las cuentas con otros valores, pero tiene que dar lo mismo. Ujú. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es la velocidad del centro de masa. Es el P total, M1, B1. Fíjense que ya estoy poniendo acá la flecha de vector, M2, B2, sobre la masa total. Entonces vamos a ver cómo quedaría esto. A ver, vamos a subir un poquito. Velocidad del centro de masa es la masa 1, 40 kilogramos, por la velocidad de 1, que es 0,1 metros por segundo. Es la del bloque. ¿Se acuerda que iba en X, no? Nada más. ¿Y en Y? ¿Cuánto sería la velocidad en Y? El bloque iba moviéndose en X solamente. 0, porque no se mueve ni. Claro, era el bloque horizontal, va 0. Y ahora nos pasamos a la bala ahora. Acá me comí la unidad, pero bueno. 0,02 kilogramos por la velocidad de la bala. Bueno, la bala en X no tiene velocidad. Esa es 0, porque no va ni a la izquierda ni a la derecha. Exacto. En cambio, sí, sube a 800 sobre 3 metros por segundo. Bueno, dividido la masa total, es 40,02 kilogramos. Y bueno, hay que hacer esa cuenta. Esto se hace componente a componente. A mí la primera componente me da 40 por 0,1 más 0, me da 4. Y la segunda me da, la segunda componente, que sería 0,02 por 800 sobre 3 metros por segundo, me da 16 sobre 3. Esta es la primera componente. Segunda componente. Dividido la masa, que es 40,02. Los kilogramos con los kilogramos se van, quedan metros por segundo. Y acá vemos cómo queda. La primera componente queda 0,0999 metros por segundo. Segunda componente de la velocidad del centro de masa, 0,1332 metros por segundo.
Esas son las componentes del centro de masa. Eso es antes, lo calculé antes. Fíjense que no es el problema son las cuentas, porque la expresión esta es bastante simple, la velocidad del centro de masa. Lo que hay que reemplazar es hacer bien los reemplazos, escribir bien los vectores y hacer las cuentas. Ahora, vamos a ver después. Bueno, vamos a ver la velocidad después. Bueno, primero vamos a tener que calcular la velocidad final para verla después. Es decir, esta velocidad final que es la velocidad que se obtiene de cuando se produjo el impacto y van juntos. Ya la bala va dentro del bloque y van con esta dirección que habíamos caracterizado con el ángulo alfa, dirigiéndose hacia el punto 6,3. Y fíjense una cosa, que acá nosotros vamos a poder calcular esta velocidad final, porque ya tenemos BI. Tenemos la masa, digo. Entonces vamos a ver acá qué hicimos. A ver. De la ecuación 2, yo despejo velocidad final. A ver, vamos a ver la ecuación 2. Bueno, lo voy a ampliar porque si no, no vemos nada. Vamos a ver la ecuación 2. Yo tendría que, para despejar esta velocidad final, tendría que mandar este 400 dividiendo. Esto aparecería al otro lado como 5/4. Y BI la tenemos acá, calculada. Es simplemente sustituir. Sustituyendo y habiendo despejado y sustituyendo, me da 0,1666 metros por segundo. El módulo de la velocidad final. Entonces, la velocidad final como vector va a ser igual al módulo por el coseno de alfa para Bx y el módulo por el seno de alfa para BI. Bueno, vamos a ver, escribir acá. El módulo 0,1666 por el coseno de alfa, que era 3/5, punto y coma, seno de alfa, que era 4/5 metros por segundo. Y cuando hago la distributiva de este escalar, que entra a multiplicar a los componentes del vector, me da 0,0999, 0,32 metros por segundo, que si han recordado estos números, aparte de jugarlo a la quiniela, pueden ver que cómo son. La velocidad del centro de masa antes y después. La misma, profe. Sí, por suerte, ¿no? Por suerte dio lo mismo. Gracias. Era lo esperable. Era lo esperable, porque el sistema está aislado. Es decir, la velocidad del centro de masa, si el sistema está aislado, tiene que ser, o se queda quieto si estaba quieto, o si tenía alguna velocidad, bueno, tendrá que conservarla. Que este era el caso. El centro de masa se desplazaba con esa velocidad, con componente X y componente Y. Y eso pasa porque no hay fuerzas exteriores. Bueno, no sé si... no sé por qué, pero espera un segundito que la computadora no me está cargando. A ver. No me estaba cargando porque tenía la zapatilla apagada. Ya se estaba por apagar la computadora por ahí. Quedaba poca batería. Tuvieron la desgracia de que ve que la zapatilla estaba apagada. Así que bueno. Pero se dio cuenta justo. Me di cuenta, sí, justo. Me di cuenta para seguir imbromándolo, no sé cómo quieran. No sé, Carlos, ¿estás ahí? ¿O está esperando? Se fugó. Se fugó Carlos. Bueno. No me fugué, te estaba sacando el cuero de que se te iba a apagar la computadora. ¿Esto es todo lo que ibas a contar hoy? Hay un problema más que es muy conceptual, que es el 13, que vos me lo habías señalado los otros días. Sí.
que no sé si querés que lo comente ahora o si querés empalmar vos ahora con otros problemas. Si lo dejamos para el viernes, ese. Lo podemos dejar para el viernes, sí, sí, sí. Sí. Bueno, hagamos otro cortecito hasta y 20, así toman aire. Y después les cuento 3 problemitas más. Gracias, profe. Nada. Bueno. Bueno. Bueno, espero que hayan entendido más o